Okay, so we just pull up to the paint shop. They have done a bunch of stuff. They already removed the tanks. Also, we're gonna be getting rid of these stacks. We just got the new set. We're gonna be doing 7 inches. And instead of having the elbow, we're just gonna be doing a 40-inch box. And the stacks, they're gonna be coming straight with a 90 and going up. Back here, I love what is being done already. So how you guys can see, between the first axle to the cab, we got about 8 feet long. And also these guys, they're doing something that I love. They're gonna be hiding out the screws. So pretty much the chassis is just gonna be looking like a one piece. And they also double frame the chassis. So right now, pretty much the guys, they're gonna be doing some welding. They're gonna be prepping the chassis. So I believe that tomorrow they're gonna be throwing the primer, and then they're just gonna jump into the cab to start prepping out the fiberglass, sanding, and in about 2 weeks we should be done with the painting. Buenas tardes, por aquí vamos a enseñarle cómo va el proceso de el camión de Florida Finest. Aquí lo vamos a estar sacando ya del área de Sandblasting. Aquí está metido en el área de Sandblasting, ya tiene su chasis completamente sandblasteado. Su chasis completamente sandblasteado. Vamos a estar pasándolo ahora para el lado de la preparación, que vamos a empezar a preparar el chasis para pintar. Vamos a primear primeramente, y después que primeemos vamos a estar cogiéndole todos los detalles que tenga y preparar para pintar el chasis. Es lo primero que vamos a hacer en este camión, pintar el chasis. Después vamos a ir para la cabina y el slipper. Aquí vamos a estar enseñándole ahora el camión con la parte del frente. Este camión está sandblasteado completamente, desde adelante hasta atrás. El camión entero sandblasteado como se debe de hacer para que quede un trabajo en perfectas condiciones. Vamos a empezar a coger detalles ya en la carrocería del camión. Vamos a estar reparando toda la fibra de vidrio, como les había dicho en el primer video, y vamos a eliminar una base de los tanques. La base de los tanques están en muy malas condiciones. Vamos a eliminar las 3 bases y vamos a montar solamente 2 bases de tanque con 2 hinchos anchos. Vamos a eliminar los de factoría que trae él, que son finos, 2 pulgadas, y vamos a estar metiendo cinchos de 6 pulgadas con solamente 2 bases en los tanques. Todo eso vamos a estar eliminándolo. Ahora vamos a pasarlo ya para el área de preparación, el área donde vamos a empezar a preparar todas las bandas del chasis para entrar en pintura. Ya ustedes saben, 346-366-9891, Customized Truck en Tampa, Florida.